capítulo 25 de Mateos, algunos versos desde el 14 en adelante. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: escuche bien, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: escuche bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre muchos te pondré, entra en el gozo de tu señor. ¿En qué se parece esta contestación a la otra? Es la misma. Piensen en eso, el Señor le contestó igual a ambos, que su trabajo era diferente, no era, ¿verdad?, en cantidad igual. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recogiste donde no esparciste. Este estaba bien desorientado, ¿verdad? Por lo cual tuve miedo y fui, escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Y respondiendo el Señor, ya tienen ahí la respuesta, no se parece en nada a lo que le contestó a los otros 2. Oremos. Eterno Dios y Padre Celestial, ante tu presencia estamos agradecidos, Señor, de que tú, oh Dios, ministras nuestras vidas a través de tu palabra. Que eres tú, Señor, que estás en este lugar bendiciendo, dejando, Señor, tu presencia sentir en forma especial. Y te pedimos que a través de tu palabra podamos también, Señor, sentir tu voz hablando a nuestras vidas, ministrando a nuestros corazones, edificándonos, Señor, para gloria tuya, para que tú seas enaltecido, honrado, glorificado, Señor, en todo momento, porque no es a nosotros, sino a ti la gloria, no es a nosotros, sino a ti la honra, Señor. Por eso, en el nombre de Jesús, te pido que tú nos ministres en forma muy especial. Gracias te damos, Señor. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos, y yo le había dicho a Jonathan que, o él me había dicho a mí, escuche bien, que cuando viniera a predicar a su iglesia tenía que venir en tenis, ¿verdad?, y sin chalina. Y yo le escribí luego cuando él me invitó, dije: bueno, yo no tengo tenis, si tú me prestas los tuyos, pues yo vengo, pero no me sirve, ¿verdad? Así que no pude ponerme tenis, así que me excusan en esta tarde o esta mañana el poder usar los tenis como, ¿verdad?, medio para yo me pongo a pensar a veces, o sea, a veces los tenis son mucho más caros que los zapatos que nosotros usamos. Así que no es cuestión de precio, de valor, es cuestión de costumbre, de generaciones. Lo cual Dios usa cada generación en su forma y damos gloria a Dios por eso. En una ocasión, un misionero que había sido enviado lejos por una denominación, llegaba de regreso después de años de haber invertido su tiempo, su esfuerzo para gloria de Dios, para trabajar y hacer el trabajo que la misión le había encomendado. Iba en el avión preocupado de regreso, encontrarse a su familia, encontrarse a los amigos, y estaba, ¿verdad?, simplemente no esperaba qué iba a ocurrir cuando llegara. En el mismo avión iba un personaje del pueblo también muy conocido que iba en el mismo avión. La cosa fue que cuando el avión aterrizó, se bajó aquel personaje conocido por el pueblo y había banderas y había pósters dándole la bienvenida a ese personaje del pueblo que todo el mundo conocía, y aplaudieron y cantaron cuando aquel personaje se bajó del avión.
En cambio, cuando el misionero bajó, nadie lo estaba esperando. No había nadie allí para recibirlo. Así que imagínense cómo él se sintió después de tantos años de labor, de trabajo. En su mente pasó, pero Señor, ¿dónde está la gente? ¿Dónde he llegado a casa y nadie me recibe? Cuenta el misionero que recibió la voz de Dios en su corazón, que le dijo muy sutilmente, todavía tú no has llegado a tu casa. Cuando llegue a tu casa va a haber fiesta. En otras palabras, cuando llegue al reino de los cielos, te voy a honrar como debe ser honrado. Y eso es la expectativa que tiene todo creyente, mi hermano. Que en su momento dado seamos reconocidos por lo que hacemos, no porque eso es lo que buscamos, es lo que es la promesa del Señor. Nosotros como seres humanos, pues dependemos, ¿verdad? Que nos den una palmadita de vez en cuando. Yo trabajé por muchos años en la industria farmacéutica y para mí era, ¿verdad? Una responsabilidad yo poder, cuando alguien hacía algo que merecía que se le reconociera y se le diera la gracia, pues yo salía por los pasillos a donde fuera, ya al mezanino, a la caldera, producción, empaque, donde fuera. Yo sacaba el tiempo para ir, detenerme donde estaba ese empleado y darle las gracias por lo que había hecho, porque reconocía que cada uno de ellos colectivamente aportaban a la corporación. Por tanto, era mi deber reconocer ese trabajo. Y eso es parte de las estrategias que se usan para motivar a aquellos que trabajan en recursos humanos. Saben que hay que motivar a los empleados, reconocerlos para que puedan producir mejor. Esa es la forma que logran sacar lo mejor de cada persona. Pues yo quiero decirte que el Señor puso eso en nosotros porque a Él le place, Él se goza, mi hermano, en dar bendición, en reconocer el trabajo que hacemos. O sea, Él no está, Él no se olvida, Él no está lejos de lo que cada uno de nosotros estamos haciendo. Él conoce nuestros dones, nuestras habilidades, nuestro trabajo, lo que hacemos, y Él va a recompensar de acuerdo a lo que hacemos. De hecho, en un momento dado el apóstol Pablo, o sea, que fue un gran hombre de Dios, un hombre que trabajó por toda Asia Menor, regando el evangelio de Jesucristo. A él no le preocupaba la persecución, no le preocupaba las críticas, a él no le preocupaba lo que hicieran con él. A él le preocupaba una cosa, y lo escribe en 2 ocasiones, Romanos y en Corintios. Él decía, en otra palabra, tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de lo que hacemos. A él le preocupaba hacer lo que tenía que hacer correctamente, porque cuando se presentara ante el Dios maravilloso tendría que dar cuenta de lo que hizo, del trabajo que hizo. Eso le preocupaba más que cualquier otra cosa, y eso nos debe preocupar a nosotros, cómo el Señor está viendo lo que tú y yo estamos haciendo aquí en la tierra. Y es importante que entendamos, mis hermanos, que el Rey del Universo ha puesto en tus manos tiempo, talentos y tesoros para que tú puedas ministrar con los mismos. Oiga, y lo que te ha dicho es, yo confío en lo que te he dado, o sea, confío en ti en lo que te he dado. O sea, si el Señor te ha dado algo es porque Él confía que tú puedes llevarlo a cabo. Dios no te va a dar algo que tú no puedas hacer. Dios te va a capacitar y te va a dar de acuerdo a esa capacidad. Por eso no podemos compararnos unos con otros. Por eso leí el versículo, ¿verdad?, de esos dos obreros. Uno trajo cinco adicional, la otro 2, pero el Señor le dijo lo mismo: entra, buen siervo, ¿verdad?, al gozo de tu Señor. No le dijo, tú vas a tener más gozo que porque traíste 5 y él trajo solamente 2. No, o sea, Dios le dio a cada uno de ellos una capacidad, y de acuerdo a esa capacidad es que Dios recompensa. Qué justo es Dios, ¿verdad que sí, mi hermano? Levanta tu manito ahí, dale gloria a ese Dios maravilloso. O sea, mire, Dios confía en nosotros, y eso es impresionante. O sea, una confianza, un cuidado que Él tiene con nosotros. O sea, y lo hace con un propósito. Él conoce tu nombre, conoce tus habilidades, conoce tus debilidades, conoce, o sea, cada una de tus fortalezas, Él las conoce. Él no está lejos de la realidad de la situación en la cual tú estás pasando, y también conoce cómo tú puedes ser útil en la obra del Señor. O sea, a veces cantamos y queremos predicar, a veces predicamos y queremos cantar. Mire, yo he pasado toda mi vida tratando de aprender a tocar un instrumento y todavía no sé tocar ni una guitarra, nada. Y compré un bajo y no aprendí, compré una batería y no aprendí una guitarra, hasta un piano, nada.
Porque no es lo que yo me he dado cuenta que no es lo que Dios me dio a mí, ¿verdad? O sea, Dios me dio otras particularidades que he podido desempeñar y que Dios me ha mostrado que es mi responsabilidad como ser humano aquí en la tierra. Así también tú tienes una responsabilidad, mi hermano, y es importante que tú vayas pensando, o sea, cómo tú estás haciendo uso de eso que Dios ha puesto sobre sus manos. A veces tenemos la tentación de compararnos. No es que fulanita canta mejor que yo, es que fulanito predica mejor que yo, es que este lo hace tan bien, y a veces tenemos unos complejos de inferioridad que vienen a nuestras vidas. Pero escuche bien, no importa cuán poco tú creas que es tu ministerio, Dios se agrada de eso. En una ocasión un pastor testificaba que él llegó por primera vez a la iglesia, una iglesia que yo pastoreé después, y él dice que llegó, y inmediatamente que llegó, pues como pastor nuevo, ¿verdad? Se bajó del templo y empezó a cerrar las ventanas, ¿verdad? Porque era el pastor llegando para que los hermanos vieran que él venía a trabajar, pero había un hermanito que cerraba las ventanas y constantemente. Entonces cuando llegó y que el pastor le dijo, no, hermanito, no se preocupe, yo cierro las ventanas, no las cierre usted. Aquel hermanito se le quedó mirando y le dijo, pastor, lo único que yo sé hacer es cerrar las ventanas. Por favor, déjeme cerrar las ventanas. Dice que el pastor entendió que ese era el ministerio de ese ancianito y lo dejó. Él era el que cerraba las ventanas. Fíjense, algo tan sencillo. A veces queremos hacer cosas grandes para Dios. Dios no quiere que tú hagas cosas grandes. Dios quiere que tú hagas lo que Él ha puesto en tus manos. Recuerde que, o sea, con pocos panes Dios alimentó grandes multitudes. Con una piedra pequeñita mató gigantes. O sea, el Dios nuestro no está viendo en lo grande de las disposiciones de la gente, de lo grande, de lo que puedan hacer. Dios está viendo la actitud y lo que Él quiere que tú hagas. ¿Me estás entendiendo? Estás viendo lo que Dios quiere de ti. Dios no quiere que tú seas un Gille Ávila. Dios no quiere que tú seas un Jorge Raki. Dios no quiere que tú seas ninguna, ni como tu pastor. Dios quiere que tú seas tú. Lo que Él te ha dado a ti. ¿Qué te ha dado a ti? Aleluya. ¿Qué fue lo que puso sobre tus manos? Porque eso que ha puesto sobre tus manos es donde Él te va a llevar. Siervo, ven acá. Lo que te di, ¿qué hiciste? Lo escondí porque era tan pequeñito. O sea, tienen que entender que usted es importante para Dios y que Dios te va a dar de acuerdo a la capacidad que ha desarrollado en ti. Y eso no es cuestión de ser de criminal contra nadie, simplemente que hay capacidades y Dios necesita de todo el mundo para que la obra del Señor siga hacia adelante. Y cada cual haciendo su labor, ¿verdad? Como el apóstol Pablo decía, somos miembros de un cuerpo y cada cual tiene que hacer su parte por más pequeño que sea. Así que, o sea, no importa lo que esté haciendo, no se tenga en poco lo que estás haciendo. De hecho, un escritor, Francis Chan, que fundó la iglesia Cornerstone Community en California, él decía, nuestro mayor miedo no debe ser el fracaso. La gente está temerosa a fracasar en lo que está haciendo. El mayor miedo debe ser tú tener éxito en la vida en algo que no importa, en algo que no tiene sentido. Somos exitosos siendo un gran periodista, qué sé yo. Somos exitosos siendo X o Y cosa, pero realmente, ¿cuál es el significado? Puede que un periodista ¿verdad? Vaya a aportar, no lo hago en forma detrimente contra esa profesión. Pero es importante que tú entiendas que no es ser exitoso por ser exitoso, es hacer lo que Dios quiere que tú hagas y hacerlo bien, hacerlo con pasión, hacerlo con gozo, hacerlo con alegría, hacerlo como que vale la pena hacerlo porque es para Dios, y quien nos va a recompensar se llama Jesucristo. Aleluya, a Él sea la gloria y la honra. Así que dentro de este marco, gloria al Señor, o sea, es que Jesús está contando esta historia. De hecho, le pregunta al Señor cuándo será el tiempo del fin. Y el Señor, ¿verdad?, toma esa pregunta para traer a colación esta enseñanza dentro de ese marco, o sea, de ese periodo de tiempo. Hay un tiempo, o sea, Dios ha fijado que vamos a estar aquí, pero hay un momento donde la iglesia se va, ¿verdad que sí, mi hermano? O sea, estamos esperando ese momento glorioso cuando las trompetas suenen y nos vayamos con Cristo, gloria al Señor, sí, aleluya. Pero en ese interín
hay una función, hay un trabajo, hay una tarea que hay que hacer como iglesia y cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de así hacerlo. Así que Dios está haciendo aquí esta narración, gloria al Señor, donde pone riqueza en las manos de su siervo y luego se aleja lejos. Aleluya, por un tiempo, que es lo que, ¿verdad? Esta historia estamos hablando de que lo que está reflejando es confianza que el Señor está poniendo en su siervo, el tiempo, un tiempo determinado que es necesario. Aleluya, se ve el riesgo que hay en todo esto, pero también la recompensa que va a haber al hacer el trabajo. O sea que aquí está hablando, o sea, de la fe que funciona y el amor que se extiende a través de todo este proceso. Vamos a ver cómo en esta, ¿verdad? En esta narración, en esta enseñanza de Jesús, podemos ver esos elementos que he mencionado, gloria al Señor. Y es importante que entienda que los dones Dios no los da al azar. Dios no te mira y te dice, bueno, déjame ver esto, yo creo que tú puedes. No, el Señor conoce todo en nosotros, como dije anteriormente. O sea, y Él los da preciso. Él los da en forma particular. Yo le voy a ser sincero, yo he pastoreado por cerca de 35, 40 años ya, gloria al Señor. Y yo he reconocido que mi función como pastor, sí, hemos pastoreado 3 iglesias, creo que hemos hecho lo correcto, pero mi función en sí, más que pastor, Dios me permitió a mí entender que mi función era ministrar. La administración, ¿por qué? Porque me llevó a través de un proceso de administración. Estuve administrando una corporación, estuve administrando un consorcio, estuve administrando otras entidades. Dios lo permitió, me fue capacitando para cuando llegara aquí a la iglesia de Dios Pentecostal a esta posición, pudiera también administrar. Y es lo que me he dedicado a hacer, porque es mi responsabilidad y lo he hecho con pasión, lo he hecho con esmero, porque es la responsabilidad que Dios me ha dado. O sea, a veces yo digo, caramba, yo quisiera predicar como predica fulano y quisiera enseñar como enseña fulano de tal, pero es que mi función Dios tiene para mí, o sea, Dios me dio a mí una capacidad y una función y debo llevarla y estar satisfecho con eso, aleluya, y apoyar al que Dios usa como misionero, y apoyar al que Dios usa como evangelista, y apoyar al que canta, y apoyar al que ministra, o sea, porque esa es mi responsabilidad. Nos necesitamos todos, mi hermano. Aquí todos somos útiles en la obra del Señor. Por tanto, si en esta mañana tú llegaste aquí como ¿qué pito yo toco a ti? Tú tocas un pito muy bueno también. Dios tiene algo contigo, gloria al Señor. Dios tiene algo especial para ti que quizás tú no te has dado cuenta, pero en esta mañana el Señor te dice, yo tengo algo grande para ti. Échale mano. Pastor, ¿y cómo entiendo eso? Bueno, ya el Señor, ¿verdad? Te revelará lo que Él quiere para ti, gloria al Señor. O sea, cada uno es una oportunidad que Dios nos da y a veces el miedo, esto hay que cambiarlo, mi hermano, por fe. O sea, el miedo a echarlo a un lado, miedo a hablar, miedo. Mire, la primera vez que a mí me pusieron a predicar, eso era un miedo terrible. Era parte de una organización en el Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas, que era como se llamaba antes, en Mayagüez, ¿verdad? La Universidad de Mayagüez. Pertenecía a la Hermandad Colegial de Avivamiento y llegué prepa, ¿verdad? Bien naif, bien inocente. Y allí pues me trabajé con esta organización. Y recuerdo que nosotros teníamos una casa capitular para varones y una capacidad para mujeres, pero los varones estaban ocultos. Y a las 6 había un culto hasta las 7 y nos ponían a predicar. La primera vez que yo prediqué en uno de esos cultos. Y oiga, yo di un mensaje poderoso, mi hermano, de 3 minutos. El primer minuto fue gagueando, el segundo en silencio y luego el otro fue que pude decir algo, ¿verdad? Aquello fue terrible, la sensación. Pero, o sea, lo hice porque era lo que, ¿verdad?, sentía y quería obedecer, y es una cosa que Dios pone en uno, ¿verdad? El que uno obedezca y haga lo que Dios quiere, no tenerle miedo a las responsabilidades que el pastor le da, que la organización le da, sino al contrario, si el pastor te designa para algo es porque él ha visto algo en ti, así que no dudes. La cosa es que 2 semanitas más tarde, el de Relaciones Públicas planificó un culto relámpago en la carretera
allá en las tierras de Mayagüez. Y allá le dijo, tú vas a cantar, tú vas a testificar y William, tú vas a predicar. Cuando él dijo eso, todos los demás se miraron, ¿verdad? Y como que dice, William predicar en la calle. Pero lo dijo allí mismo, o sea que yo tuve que en el momento prepararme mentalmente. Ya la experiencia había tenido 3 minutos de experiencia, ¿verdad? Poderoso, a predicar en la calle. La cosa fue que simplemente dije, Señor, yo quiero obedecerte, yo no me voy a negar, yo no le voy a decir que no a Él porque sería una falta de respeto a Él. Y Señor, si tú lo has puesto en su corazón es porque de alguna forma tú me vas a dar las palabras porque tú me conoces a mí. Y eso es lo bueno, Dios te conoce a ti. Dios sabe lo que hay en ti, enterrado en ti, en lo profundo que hay de ti. Oiga, aunque tú te creas inferior, insuficiente, hay algo que Dios ha visto en ti, gloria al Señor. Tú eres importante para Dios, tú tienes valor para Dios. No te sientas con complejo en esta mañana, sino Señor, dile al Señor, Señor, saca en mí lo que hay ahí que yo no he visto, Señor, algún tesoro, algún talento, aleluya, algo que tú tienes. Mi hermano, prediqué en la calle, yo no sé qué dije, cómo lo dije, pero lo dije. La cosa fue que los muchachos se sorprendieron del mensaje que se predicó. Lo hizo Dios. Porque cuando Dios ve en ti la disposición, cree que Dios te va a dar los recursos, mi hermano. Porque Él los tiene. Por eso Él llama gente. Él no llama por llamar. Él no se equivoca. Dios no se ha equivocado. El hombre le falla a Dios. No porque Dios se haya equivocado y lo haya llamado porque tenía una tarea. Es que el hombre en su caminar falla y no puede seguir. Pero no es que Dios usa el trial and error. O sea, el tratar y ver si funciona. No, el Señor es omnisciente, mi hermano. Conoce el futuro. Sabe si tú vas a funcionar donde estás. No temas. Esta mañana, o sea, Dios cuando te da algo, te lo da porque Él sabe que tú tienes la capacidad para hacerlo. O sea, eso es lo primero que te tiene que grabar. O sea, Dios lo que está viendo. O sea, cuando hay miedo, Dios te da fe, mi hermano. Cuando hay pasividad, Dios te da un propósito para tú moverte. Y cuando hay vacilación, Dios pone compromiso en ti para trabajar en el reino de Dios. Dios va transformando tu carácter. Dios va transformando tus sentimientos. Dios te va transformando de tal forma que tú te vas a asombrar de lo que Dios hace en tu vida. Yo miro hacia atrás, yo veo cómo Dios me ha llevado. No porque haya tenido las habilidades o las destrezas, porque Dios ha tenido misericordia. Dios vio en mí algo, gloria al Señor. Y es simplemente obedecido, porque si Dios me encomienda es porque Dios sabe que yo puedo hacerlo. Y en esta mañana quizás Dios ha delegado algo en ti y tú estás pensando, será apropiado decirle al pastor que no la voy a hacer, será apropiado no hacerlo, simplemente negarme. No se niegue, mi hermano, porque si alguien le ha puesto a usted una responsabilidad en este lugar, ¿verdad? Si es el pastor, es porque de alguna forma Dios ha inquietado al pastor a hacerlo. Y porque Dios sabe que tú tienes la capacidad y ha inquietado al pastor para así hacerlo. No dudemos de Dios, mi hermano. O sea, Dios da dones. Y lo importante de todo esto es que, o sea, mientras tú te mantengas en el lugar que debes estar. O sea, los dones, tú no eres dueño de los dones. O sea, el dueño de los dones es Jesús. Recuerda que aquí fue claro cuando se empieza la parábola. Él repartió, Él dio, el dueño le dio a su siervo. En otras palabras, aquí nadie tiene nada. Lo que usted tiene, si usted toca el piano es porque Dios le dio esa destreza. Si tú puedes cantar es porque Dios te dio esa voz. Gloria al Señor, pero cuando tú crees que eres tú, comienzas a fallar, comienzas a perder efectividad, comienzas a ver que no estás logrando lo que quieres y no te sientes satisfecho porque has cambiado, te has cambiado de lugar, te has puesto en la posición de dueño en vez de la posición de siervo. Somos siervos de Dios y tenemos que reconocer que es a Dios que damos la gloria y la honra. Es como decía el salmista, ¿verdad? Capítulo 115, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre, ¿qué? Gloria. ¿De quién es la gloria? De Dios. Logre lo que hayas logrado, alcance lo que alcance, la gloria
es de Dios. Él es el dueño, nosotros los cuidadores. Lo que descansa en nuestras manos viene primero de su mano, mi hermano. Y esto significa, gloria al Señor, que nuestros días, o sea, tenemos que trabajar, tenemos que elaborar nuestras funciones, hacerlas correctamente. Aleluya, porque todo viene del Señor y Él espera de nosotros que podamos hacer, gloria al Señor, el trabajo adecuado. Así que, o sea, la palabra aquí, esto que se usa, fíjese que le dice talento, y en aquel entonces talento significaba una riqueza, mi hermano. O sea, aún un talento era una riqueza. Por tanto, o sea, le estaba dando a cada uno de ellos una fortuna para que se desarrollara y pudiera multiplicar esa fortuna, lo hiciera para que él pudiera tener beneficio. Así que nosotros tenemos que entender que todo lo que Dios pone en nuestras manos es de valor. O sea, todo, mi hermano. O sea, a veces quizás dudamos, vemos que alguien que va quizás a ver los enfermos no es tan importante como alguien que predica en la calle, alguien que quizás, gloria al Señor, hace de hospitalidad, recibiendo a algunas personas y abrigándolas en sus casas, no es tan importante como un misionero, pero cada cual tiene su importancia. Tan importante es uno como el otro. Yo lo que quiero es enfatizar en esta mañana que cada uno de los que están aquí, si aquí hay 200 personas, o sea, cada uno Dios los ha llamado con un propósito. Usted no está aquí simplemente por equivocación. Usted llegó aquí porque Dios los trajo aquí. Porque Dios tiene para usted una tarea, Dios tiene en usted, ve en usted un valor, una joya, y le va a entregar un talento, le va a entregar un tesoro para que usted, en el tiempo que Él disponga, usted lo desarrolle. Pero tenemos que estar a la expectativa y hacer lo que es, aleluya, lo que Dios quiere, gloria al Señor. O sea, la confianza que Dios pone en nosotros va más allá que una lista de tareas, mi hermano. O sea, Él ve que las personas pueden llevar valor y crear valor. O sea, Él llama, Él coloca sus bienes sobre ellos. Así que, o sea, y así que funciona la gracia. O sea, la gracia te da gratuitamente, te da para que tú tengas, ¿verdad? Esos talentos, pero espera una reacción a cambio. O sea, espera que al darte esa gracia, al darte ese talento, tú lo multipliques para también que otros puedan ser beneficiados. No es para que tú luzcas bien, no es para que sea, mira, el gran, ¿verdad? O el mero, como, ¿verdad? A veces los mexicanos. O sea, Dios aquí no está interesado en que tú seas grande. Dios lo que está interesado es que tú con tus talentos multipliques ese talento para bien de otros. Qué bueno cuando tú puedes hacer algo pequeño y tú ves que hace un efecto de salvación para una persona. Me encontraba ministrando en una iglesia en Texas y cuando termino de predicar y voy saliendo, una dama se me acerca. Desde que comencé en Fajardo a pastorear la iglesia de Beltrán, una emisora no cristiana habló conmigo para hacer unas reflexiones de 1 minuto a las 6 de la mañana. Así que usted se imagina, todas las mañanas a las 6 de la mañana una reflexión de 1 minuto, 1 minuto y medio. Tenía que yo quizás a veces estar 1 hora para hacer una reflexión de 1 minuto. Era para un pueblo no converso. Y lo hice por muchos años. Pude ver la mano del Señor obrando en personas que no eran creyentes. De hecho, una ocasión me invitaron las mujeres cívicas del pueblo de Fajardo, me invitaron a una actividad que ellas tenían. Y pues yo no sé por qué me estaban invitando. Fui con mi esposa y aquellas todas mujeres, ¿verdad? Bien vestiditas, ¿cómo se le llama? Ya ustedes saben, ¿verdad? Bien presentable, vamos a poner esa palabra. Y llegamos allí, o sea, y pude ministrar, pero le pregunté a la anfitriona, mire, ¿por qué usted me invitó a mí? Habiendo pues, tantas personas en este pueblo y yo no llevo tanto en este pueblo. Y ella me dijo, lo que pasa es que mi esposo no quiere saber del evangelio. Y cuando yo le dije que yo quería traer a alguien a predicar, él dijo, al único que tú vas a traer es a este pastor que por la mañana dice la reflexión. Y era un hombre de dinero, o sea, tenía una compañía de gas, vendía gas. O
sea, y yo lo que hacía era una reflexión para que usted vea cómo tan sencillo Dios abre puertas. Pues contándole a la hermana en Texas, cuando yo me bajo del altar y voy caminando hacia afuera, ella se acerca a mí y me dice, pastor, yo quiero hablar con usted. Y me dijo, o sea, yo estaba en Puerto Rico hace unos años atrás. Iba en mi carro, no conocía al Señor, me encontraba frustrada, afligida, estaba sin rumbo y dirección. Puse la radio y lo escuché a usted en una reflexión que llegó a mi corazón. Y desde ese momento yo dije, yo tengo que buscar a Jesucristo, yo tengo que aceptar a Jesús. Y hoy yo le sirvo al Señor. Oiga, cosas pequeñitas, mi hermano, pero Dios hace cosas grandes. Por eso no dudes de lo que Dios va a hacer contigo. No tengas temor porque algo grande Dios va a hacer a través de ti. Simplemente confía de que Dios te ha llamado. ¿Cuántos pueden adorar al Señor? O sea, podemos movernos, mi hermano, con seguridad porque, o sea, el peso de todo esto no cae sobre nosotros. Es el Señor. El Señor te ha llamado. El Señor te ha llamado, por tanto, Él es responsable de darte las herramientas, de darte la capacidad, de darte la habilidad. Gloria al Señor. O sea, yo nuevamente tengo que ir a mi vida porque es lo que más me asocio con ellos. Pero recuerdo yo, todavía no había ido a la universidad, estoy en la iglesia de Dios Pentecostal de Santa Rosa, en Vegalta, un joven, gloria al Señor, que iba a salir para estudiar en Mayagüez, todavía no había comenzado. Y había una campaña donde trajeron una hermanita que venía, era de Cataño, que Dios la había sacado de las drogas y en esos tiempos, ¿verdad?, predicaba y daba su testimonio. Y la llevaron y dio un testimonio tremendo. Cuando vamos saliendo, que yo estoy para salir ya para irme a al carro con mis padres, ella se acercó a mí y me dijo, joven, yo quiero hablar contigo. Y me dijo, Dios lo vi a usted y Dios me mostró lo siguiente, yo no sé qué es, yo se lo digo, ella tú. Yo te vi con 4 tajadas de oro y estaban intactas, solamente tú estabas con una tajada tratando de entrarle a esa tajada primero, tratando de comerle esa tajada. Ella no sabía qué significaba eso. Yo tuve una leve sensación porque yo le había pedido al Señor, Señor, yo necesito sabiduría, yo necesito conocimiento. Yo necesito, Señor, quiero hacer tu voluntad, pero para hacerlo, yo necesito crecer en tu palabra, conocer, aleluya, lo que tú quieres para mí. Y yo pude asociar que eso era lo que el Señor me estaba diciendo. O sea, te voy a llevar a través de un proceso para darte la sabiduría necesaria, para que puedas ministrar, para que puedas hacer lo que tengas que hacer. Y a través de los años he entendido que ha sido Dios, mi hermano. Ha sido Dios porque no hay forma de que yo pudiera alcanzar lo que he alcanzado y los lugares que me ha llevado, si no es porque Dios ha tenido misericordia y Dios me ha desarrollado. Por eso le digo con toda certeza y confianza, Dios tiene un plan para ti. Cuando te llama, Dios te va a garantizar, si tú te mantienes fiel a Él, si tú te mantienes obediente a Él, Dios te va a llevar a través del camino adecuado. ¿Cuántos pueden adorar al Señor? Bueno, ya debo ir terminando porque si no, Jonathan no me vuelve a invitar. Mire, la cuestión no es el tamaño de la medida, es la acción con la cual tú haces y llevas a cabo lo que Dios te ha dado. Cuando la habilidad crece la capacidad. El que trajo 5 más se le dio otro adicional porque tenía la capacidad para hacerlo. Cuando tú haces lo que tienes que hacer y Dios ve que ya tú has crecido y te has desarrollado, pues Dios te sigue añadiendo capacidad. O sea, en esta mañana ustedes como iglesia deben entender, usted no sabe qué va a pasar con esta iglesia, cómo Dios va a usar esta iglesia en forma poderosa y cada uno de ustedes va a ser parte de esa explosión, de esa expansión, porque cada uno de ustedes está aquí con el deseo de agradar a Dios. Usted llegó aquí con el deseo de agradar y hacer la voluntad de Dios, aleluya. Y la hermana bien claro al principio decía, hágase tu voluntad así en el cielo como en la tierra. O sea, cuando estamos en la voluntad de Dios, las cosas marchan correctamente. Cuando estamos en la voluntad de Dios, oiga, Dios rompe cadenas, Dios rompe ataduras, Dios comienza a hacer cosas grandes, sanidades, liberaciones, como nunca antes quizá usted ha visto. Cuando estamos en el plan de Dios. ¿Estás tú en el plan de Dios en esta mañana? ¿Estás tú haciendo la voluntad de Dios? No importa lo que estés haciendo.
Dios quiere que tú hagas espacio para Él usarte, para que tú actúes. O sea, Dios te ha dado libertad, mi hermano. Quizás Dios no te ha dicho cómo hacerlo, pero Dios te va a capacitar a cómo hacerlo, con el Señor, desde la perspectiva que Él va a capacitarte. En estos tiempos que ya yo estoy para, ¿verdad? Dicen por ahí, enganchar los guantes. Lo que tengo son más que 71 años. Un niño, ¿verdad? Un niño viejito. Yo pensé que a los 65 yo me retiraba. Yo dije cuando estaba trabajando en la industria, a los 65 me voy, pero Dios, ¿verdad? No lo ha querido así. Ha sido Dios el que me ha dado la oportunidad de estar en la posición, porque no es que yo busque la posición. Y algo que yo le he dicho al Señor, Señor, úsame tú. Recuerdo que cuando comencé a pastorear en Esteves de Aguadilla, para allá para el año 1991, ustedes quizás ninguno habían nacido, uno o dos quizás. Estando yo, viste a un compañero que estaba en el cielo ya, un evangelista, y él ministrando en el altar, de momento se detiene, se vira hacia donde yo estaba sentado y dice, William, Dios me ha mostrado algo en este momento. Y esta es la segunda vez que me pasa. La primera vez me ocurrió y pasó lo que le dije a la persona. Y hoy te lo voy a decir a ti. O sea, Dios me ha dicho que tú vas a ser presidente de la Iglesia de Dios Pentecostal. Bueno, eso fue yo empezando el ministerio. Nadie me conocía. Nadie sabía quién era William Hernández. Simplemente un ingeniero que habían puesto a pastorear en una iglesita pequeña en Aguadilla, gloria al Señor, aleluya. O sea, nadie sabía, pero yo dije, bueno, si es de Dios, amén. Yo no cogí un cartelón por ahí, miren, voten por mí porque Dios me ha dicho que voy a ser presidente. No puse anuncios, ¿verdad?, pagados para que votaran por... No. O sea, si Dios tiene eso para mí, Él se encargará de llevarme a ese lugar. Pasaron 15 años, mi hermano, y Dios me llevó a la presidencia de la Iglesia de Dios Pentecostal. Luego me llevó al obispado a nivel internacional. Porque Dios, cuando tiene propósito, tú no tienes que hacerlo. Dios lo hace en ti. Él lo que espera es que tú seas obediente. Que tú le digas al Señor, aquí estoy, yo quiero hacerlo. Yo quiero ponerme en tus manos, hágase tu voluntad. Dígale al Señor, Señor, hágase tu voluntad en mi vida. Que tú obres en mí de acuerdo a los talentos que tú me has dado, gloria al Señor. Así que no pienses cómo hacerlo, quién lo va a hacer. No, piensa que Dios lo va a hacer en tu vida en su momento adecuado. Mire, cuando hay habilidades que están quietas, se pierden las habilidades, disminuyen, créame. Hay gente que dejan de tocar, dejan de cantar, dejan de predicar y eso se va perdiendo, mi hermano. La influencia que tú no utilizas se desvanece. El tiempo que tú no planificas se escapa. El suelo no cambia la moneda como aquella. O sea, él puso la moneda en el suelo, la escondió, le echó tierra encima y simplemente eso fue lo que pasó. La moneda se quedó igual. O sea, el amo no era que era cruel, o sea, por esperar un aumento, porque había su proceso. Vete al banco y deposítalo y va a haber unos intereses. Pero él tenía un concepto erróneo del dueño. Y cuando nosotros tenemos un concepto erróneo de Dios, que Dios lo que está esperando es que yo falle para castigarme. Por eso yo no hago nada, yo me quedo tranquilo. No, mi hermano, el Dios nuestro es un Dios de amor, de bondad, de misericordia, de justicia. Y Él no va a hacer nada en contra de aquello que lo despiden a Él, que es el amor. O sea, Él lo que espera es que tú hagas lo que Él pone en tus manos en obediencia a Él. Él no te va a castigar así, está como los dioses de otras naciones que simplemente lo ven como dioses que golpean, que maldicen. En una ocasión llegó un misionero a uno de estos hoteles orientales y llegó a la que estaba atendiendo al frente y comenzó una conversación con la muchacha y le dijo, oye, tú amas a tu Dios. Y aquella mujer abrió los ojos así, ¿verdad?
porque los dioses de ellos les sirven por temor a que le caigan maldiciones encima. Ellos les sirven por temor a que vengan ¿verdad? Atrocidades. O sea, no es como el Dios nuestro que nos amó antes que nosotros los amáramos a Él. O sea, Jesús nos amó antes que tú conocieras a Jesús. Ya Él te amaba a ti, gloria al Señor, al punto que dio su vida por ti. Ese es el Dios que nosotros servimos. Por tanto, el Dios nuestro que nos conoce, que sabe quiénes somos, Él tiene un amor inmenso por ti. Al punto que te creó a su imagen y semejanza, dotándote de unas cualidades que ningún otro ser creado, ¿verdad? Fuera del hombre, ¿verdad? La puede tener. O sea, el tiempo que tú no planificas a trabajar, se va a escapar. Entonces, ¿cómo evitamos? O sea, quizás alguno de ustedes ya cogió la pala y abrió un boquete en la tierra y sembró el talento que Dios le ha dado y está ahí está tapadito pensando que de ahí nadie lo va a sacar y cuando sea el tiempo tú lo sacas, busca la pala. Yo quiero que tú botes esa pala, no entierres tu talento, no uses la pala para enterrar lo que Dios te ha dado, al contrario, haz buen uso del mismo y lo puedes hacer. Mira, lo que Dios espera es que tú comiences a reconocer lo que Dios te ha dado, qué Dios te ha dado. Y si no sabes lo que Dios te ha dado, pídele que te muestre lo que te ha dado. ¿Qué tú me has dado, Señor? A veces nos sorprendería lo que Dios nos ha dado, mi hermano. O sea, yo tenía un miembro en nuestra iglesia allá en Aguadilla, que ese hermano era bien introvertido, apenas hablaba, apenas decía palabras en el templo. O sea, era bien callado, un veterano retirado ya, gloria al Señor. Oiga, pero ese veterano, ¿sabe lo que hacía? Compraba tratados chics, de esos que venían antes, en cajitas, por cajas. Eran tremendos, yo los coleccionaba, yo los leía todos, me gustaban, ¿verdad? Y era bueno para los niños y para los adolescentes, ilustrados, unos tratados pequeñitos en forma de librito. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? No mucho, ¿verdad? Pues ya se lo descontinuaron. Él se iba por todas las plazas de Puerto Rico a repartir esos libritos. Ese era su ministerio. Él quizás nunca sabe cuánta gente se convirtió por ese sencillo, ¿verdad? No tenía que hablar, pero no hacía falta el hablar. Él daba ese tratado, aleluya, y el tratado haría la función de lo que debía hacer, mi hermano. Por tanto, o sea, no escatime lo que Dios tiene, lo que Dios ha puesto en tu corazón. Si tu corazón es orar por personas, hazlo. Tenía una compañera enfermera, trabajé con ella en 2 compañías diferentes, la misma enfermera. Era una alcohólica. Cuando antes de conocer al Señor, la encontraban tirada en las cunetas, borracha, y aquella mujer se convirtió al Señor. Hoy es pastora en Manatí, aleluya, pero ella se convirtió al Señor y no sabía cómo hacer, qué hacer para agradar a Dios. Y ¿sabe lo que hizo? Pues ella simplemente escribía unos mensajes en unos papelitos y buscaba la oportunidad y se la daba a personas particulares que ella creía que debía dárselo. Se lo dio a uno de los gobernadores de Puerto Rico, se lo dio a uno de los abogados socialistas que existió muy famoso aquí en Puerto Rico, le dio el papelito también con un mensaje a un salsero que todavía está cantando salsa, muy famoso puertorriqueño. O sea, ella buscaba personas y escribía algo y se lo daba, y ya había veces que a veces las personas que lo veían ya sabía que venía con un papelito y un mensaje. Eso era lo que ella podía hacer en aquel momento, pero Dios la fue capacitando. Con esto lo que quiero decirle es que usted no menosprecie lo que Dios le ha puesto en sus manos. Algo usted tiene, algo. Simplemente decirle a una persona, Dios te ama, siga hacia adelante. Esas palabras pueden transformar y cambiar una vida, mi hermano. Usted no sabe, no se subestime. Dios lo llamó con un propósito. Diga, pastor, pero eso suena bien, pero eso como que no es lógico. Es que el Señor, lo poco, mi hermano, lo loco parece, ¿verdad? El evangelio le parece locura a la gente, pero este evangelio es poderoso y lo más sencillo puede cambiar a una persona. Así que identifica cómo y dónde puedes tú bendecir a otro, mi hermano. Establece un plan sencillo, ponlo en el calendario, visitar a fulano, visitar a alguien que nadie ha visitado, que está enfermo, necesita alguien, un asilo de ancianos, una persona que la familia hace años que no va a verlo y usted va y lo ve, hermano, usted sabe la alegría que producen en la persona que usted vaya y lo visite, aleluya. O sea, hace cosas sencillas que Dios está esperando de la iglesia, gloria al Señor. O sea, Dios lo que espera es que tú tengas confianza y te apoyes en Él a través de
de la oración. Así que Dios espera que tú inviertas tu talento. Dios espera que tú le des gracias por todo lo que has obtenido hasta ahora a través de ese pequeño talento que tú tienes. Gloria al Señor, que aunque parezca pequeño, sigue haciéndolo. Sigue haciéndolo, mi hermano. El dueño llamó a aquellas dos personas y le dijo, bien hecho. Y ese es el objetivo, que lleguemos al cielo y Dios nos dijo, bien hecho. No es que te diga, bueno, tú no ganaste tantas almas como Yeyabel, así que vete tú para allá. Tú no predicaste tanto como... O sea, Dios es justo. Dios lo que te va a decir es, yo te di a ti el talento de visitar los enfermos, te esmeraste, lo hiciste, bien hecho, entra el gozo de tu Señor. Entra el gozo de tu Señor. Tan sencillo como eso. Si tú esperabas que Dios te diera un mensaje donde bajaran truenos y relámpagos y los cojos salieran caminando, bueno, puede ser, Dios quiera, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que eso es lo que Dios quiere para ti. Y que Dios te va a recompensar, no te va a recompensar porque tú no haces eso, no, mi hermano. O sea, Dios está esperando que tú pongas en práctica lo que Él te ha dado. ¿Qué es lo que te ha dado? Tú lo sabes. Pídele al Señor que te revele, gloria al Señor. O sea, el poder de Dios, mi hermano, reside en la fidelidad tuya hacia Él. Y la capacidad se va a ir ampliando a medida que tú sigas confiando en ese Dios maravilloso. Donde hay rechazo, vas a perder, mi hermano. Digo testimonio porque es la forma de poder traducir las palabras. Mi esposa en todas las iglesias, y voy terminando. ¿Cuántas veces lo he dicho ya a veces? 2 veces, ¿verdad? Me falta una vez más. Mi esposa, Dios le dio el ministerio de cantar y de levantar grupos de adoración. En toda la iglesia donde fuimos, su ministerio era ese. Pero eso no comenzó, de hecho empezó antes de ser pastor. Ella formó un grupo en la iglesia de Santa Rosa. ¿Cómo era que se llamaba? Los profetas del cántico, algo así. La cosa fue, o sea, pero lo que la motivó a ella fue que escuchó el testimonio. Yo no sé cuántos se acuerdan de una tremenda mujer de Dios, no sé si está viva, Nancy Cales. Nancy Cales era una predicadora, ¿verdad?, que Dios usaba tremendamente. Y ella testificó eso. Yo estoy hablando de el testimonio que ella escuché. La cosa fue que ella dijo que no iba a predicar más, que ya había predicado suficiente, que ya había, ¿verdad?, trabajado bastante. La cosa fue que ella dijo, no voy a predicar más. ¿Y qué pasó? Su garganta comenzó a afectarse. Perdió la garganta. No podía hablar. Tuvieron que intervenir en la garganta de ella. Y en ese tiempo salió a relucir que había una maquinita que se podía instalar en la garganta para ese tiempo, ¿verdad? Que podía ayudarla a hablar. Pero sonaba como un robot. O sea, era como un robot hablando. Había perdido la voz. Pero ella decía, o sea, perdí mi voz, pero quiero seguir predicando aunque tenga esta voz ahora mecánica. O sea, o lo haces o lo haces. Porque de alguna forma vas a perder tú, mi hermano. Y no es que Dios sea vengativo, es que Dios lo que quiere es que tú tienes un talento, yo quiero usarte. No te menosprecies en esta mañana. O sea, es una mañana de decisión en tu vida. O sea, Dios tiene algo para ti, algo importante que quiere hacer. Hazlo con libertad, gloria al Señor. Estos hombres fueron, aleluya, oiga, recompensados. Y el que no hizo su trabajo, pues no fue recompensado. Y vamos a dejarlo ahí, ¿verdad? Y ahora sí termino. Una ilustración, una anécdota, quiero terminar. Dice, se cuenta la historia, ¿verdad?, de un creyente que llegó al cielo. Y fue recibido por un ángel que le ofreció mostrarle su nuevo hogar. Escuche bien. Caminaron por calles doradas, bordeadas de mansiones impresionantes. Cada casa parecía más grande y luminosa que la anterior, hasta que llegaron a una pequeña y sencilla cabaña al final del camino. El ángel le dijo, este es tuyo. El hombre se sorprendió, pero ¿por qué una casa tan diminuta? El ángel sonrió con dulzura y le dijo, hicimos lo mejor que pudimos con lo que enviaste por adelantado. El punto no es sobre bienes raíces, se trata de invertir en el cielo. Lo que tú haces para Dios tiene recompensa, mi hermano.
Lo que enviamos a través de la generosidad se convierte en la materia prima que el cielo utiliza para construir la alegría eterna. Cuando Dios te entrega tiempo, recursos, habilidades o influencia, te está diciendo, te estoy confiando esta línea de crédito, úsala bien, construye algo que dure, porque la gestión no es realmente cuestión de dinero, es cuestión de confianza. ¿Qué te ha dado Dios? ¿Vas a invertir en el cielo? Bendiciones, familia. Somos los pastores Melanie y Jonathan de la iglesia de Riberas de Cupey y queremos darte las gracias por acompañarnos en cada una de nuestras transmisiones semana tras semana. Escríbenos, queremos orar por tu petición y por tu familia. Eres bienvenido a Riberas de Cupey, una familia para las familias.